Militar como mayor médico cirujano, miembro de la 60ª generación 1978-1984. Realizó el curso de especialización y residencia en cirugía general en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad Militar y el Hospital Central Militar de 1986 a 1989. Profesor de la Escuela Médico-Militar de las cátedras de Cirugía de Guerra de 1989 a 1994, Cirugía 1 y Cirugía 2 desde hace 28 años, desde 1989 a la fecha. Cursó el Diplomado en Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM de 2002 al 2003. Es maestro en Ciencias por UNAM del 2011 al 2013 y actualmente es candidato a doctor en la misma disciplina e institución. La UNAM le otorgó la medalla Alfonso Caso por haber sido el graduado más distinguido en la maestría en Ciencias en el año 2013. Además, es secretario de la Comisión de Estudios Históricos de la Escuela Médico-Militar de 2004 a la fecha. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenos días. Con su permiso, mi ingeniero rector. El día de hoy, como es obvio de esperar, quisiera yo decir demasiadas cosas. Un centenario de una institución tan prestigiosa es verdaderamente difícil de resumir en 45 minutos. Trataré de estar a la altura del reto, por un lado, y del tiempo por el otro. La Escuela Médico-Militar tiene un antecedente sumamente importante, que es la Escuela Práctica Médico-Militar. Se formó en 1881 y en ella acudían alumnos de la Escuela Nacional de Medicina que cursaban por lo menos el tercer año a complementar su preparación para poder servir como médicos cirujanos en los cuerpos de fuerza. Esta escuela fue clausurada en 1914 con los tratados de Teoloyucan, pero a los egresados de esta escuela les sorprendió la gesta revolucionaria. Y una gran cantidad de los egresados de esta escuela se vieron inmersos en la lucha armada sirviendo a las diferentes facciones. Casi todos los jefes revolucionarios tuvieron cerca de ellos, como amigos personales y como médicos personales y organizadores de sus cuerpos sanitarios, a médicos egresados de la Escuela Práctica Médico-Militar. Desde la firma de los tratados de Teoloyucan, en agosto de 1914, cuando el general Obregón, que es el que aparece firmando el documento sobre la salpicadera de ese automóvil, aún conservaba su extremidad derecha. Misma que un año después, por una esquirla de granada, le produce la amputación traumática del brazo y es atendido por los médicos militares que militaban en su columna. Ahí tenemos arriba la imagen del general Osornio sosteniendo la mano amputada del general Obregón y abajo la imagen del muñón remodelado del mismo general. Esta reliquia estuvo durante muchísimos años en el Parque de la Bombilla, en el monumento que se erigió a Álvaro Obregón, sitio en donde fue asesinado en 28, y se podía observar en ese frasco que ven ustedes del lado izquierdo. Y año con año se enviaban cadetes, fundamentalmente del Colegio Militar, a hacerle honores luctuosos cada que se cumplía un centenario de su fallecimiento. Es en toda esta vorágine revolucionaria cuando se gesta la Escuela Médico-Militar. El doctor Osornio le da el encargo personal al ahora sí coronel Gracia García para poder entonces, en compañía de los médicos que lo circundan en la imagen, llevar a cabo un proyecto para justificar el por qué debería contarse con una escuela médico-militar diferente de la que la precedió. Es decir, una escuela médico-militar de primero a sexto año. No una escuela simplemente de aplicación. Una escuela que formara recursos médicos de calidad
indispensables para la conservación de la salud de los combatientes. Y así nació la Escuela Médico-Militar. Esta fue inaugurada simbólicamente el 12 de octubre de 1916 y es la imagen que corresponde a esa fecha. Al centro está Venustiano Carranza, Álvaro Obregón a la extrema derecha, ya sin su brazo derecho, y del lado izquierdo del Barón de Cuatro Ciénegas aparece el general Osornio y el doctor Gracia García. Para que no pasara desapercibida esta fecha de inauguración simbólica, mi coronel Óscar Escalante y un servidor tuvimos la oportunidad de que se nos publicara un breve artículo en una revista de divulgación nacional de relatos e historias de México. Nuevamente la imagen de ese momento, los fundadores de nuestra escuela, el general Osornio y el coronel Gracia García, y por supuesto apoyados tanto por el señor Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, y del entonces secretario de Guerra y Marina, Álvaro Obregón. Este fue el decreto fundacional que firmó Venustiano Carranza el día 1 de enero de 1917, que estipula absolutamente todo el contenido que seguramente todos ustedes conocen y finalmente lo rubrica. Pero realmente las clases iniciaron hasta el 15 de marzo de 1917, en un día como ayer, hace 100 años. En esa modesta mesa, presidida por el general Benjamín Gil, en ese momento comandante militar de la Plaza de México, acompañado por el general Osornio a su lado derecho y a su lado izquierdo por los coroneles médicos cirujanos Adolfo Uribe y Eberto Alcázar. Y así dio inicio la primera etapa de la escuela, en el Cacahuatán, en ese viejo edificio donde estuvo alojada la misma Escuela Práctica Médico-Militar y el Hospital Militar de Instrucción. Esta era la parte posterior del hospital, un hospital muy modesto, pobre, es la entrada por San Lucas. En este modesto lugar también estuvo alojado el Colegio Militar, entre otras cosas, entre otras instituciones. El Colegio Militar estuvo alojado ahí en 2 ocasiones. Y si bien fue una escuela que nació muy pobre en recursos económicos, porque muy pobre estaba el país, estábamos en plena gesta revolucionaria, había pobreza, había enfermedades, no había trabajo, el campo no producía, y a pesar de eso pudieron los fundadores echar a andar la escuela en su momento. La riqueza de la escuela consistió entonces en ese capital humano que ven en esa fotografía, que fueron sus profesores fundadores. Son los fundadores de la Escuela Médico-Militar en instalaciones, insisto, bastante precarias. Y muy precarias, pero ya tenían uniforme de gala los alumnos, ¿no? Este es 1918 y ya estaban todos muy elegantes. Que para un país en plena pobreza, vestir de esta manera debe haber sido algo pues muy significativo. Esta escuela, en este edificio, tuvo un accidente fatal que le produce la muerte a 2 cadetes por traumatismo craneoencefálico un 7 de mayo de 1930 en la tarde. Y esto forzó su traslado al Parque de Ingenieros el 5 de septiembre de 1930, con lo que da inicio a la segunda etapa de la Escuela Médico-Militar en Arcos de Belén. Este es un edificio muy semejante, igual, pudiera decirse, igual de apariencia, igual de viejo e igual de inoperante. Sin embargo, ahí se refugió la escuela y a espaldas de esta, el hospital que a partir de entonces se llamó Hospital General Militar. Este es un plano realizado por el doctor Pizagüeno, en donde podemos ver, esta era la superficie que ocupaba la Escuela Médico-Militar, la puerta que comunicaba a la escuela con los terrenos del Hospital
General Militar. En 1932 fue la primera ocasión en que se aplicó el examen de admisión para los sustentantes que deseaban concursar por una plaza para ser médicos militares. Y esto desde luego que significó un cambio radical en el futuro de la escuela. Hoy por hoy no se concibe, no solo esta escuela médico-militar, no se concibe ninguna escuela de medicina que no someta a un examen de admisión a sus sustentantes. Es fundamental una buena selección para tener un producto de calidad. Esta era toda la escuela. Una compañía. Toda la escuela, de primero a quinto año. También en esa época de Arcos de Belén empezó la superchería. Nació San Huevo, creado por don Manuel Rivera Toro. Un comedor que, comparado con el fastuoso comedor de hoy en día, resulta casi una fonda de la esquina. Y eso que era día de fiesta, era el Día del Soldado, 27 de abril, día de la gesta heroica de Damián Carmona en el sitio de Querétaro. Y ahí estuvo la escuela hasta 1945. En ese lugar se develó una placa primeramente en 1992, ubicada en la plaza que está enfrente a la Escuela Libre de Derecho. Esa placa se removió y fue cambiada y fue reinstalada en un nicho especial, que es ese que ven ahí, hace 10 años, cuando la escuela cumplió 90 años. En la imagen podemos ver de civiles al doctor Pumate y al doctor Moreno Valle, ambos exsecretarios de Salud, que fueron invitados especiales del otro señor de civil, el rector de la Escuela Libre de Derecho, el licenciado Ignacio Morales de Chu. El resto de los integrantes de la Comisión de Estudios Históricos de la Escuela Médico-Militar, pues que ya estamos como la canción de los perritos, de los 10 que yo tenía, ya nada más me quedan 4. Este es el texto de la placa, y tengo entendido que a finales de este mes se va a llevar a cabo una nueva develación de una nueva placa para conmemorar en esta ocasión nuestro centenario institucional. Y empieza la tercera etapa, la de Lomas de Sotelo I. Sin embargo, esta etapa de Lomas de Sotelo I, que es la que está marcada con la flecha de este lado, no hubiera sido posible sin los esfuerzos de estos dos señores generales, los últimos dos señores generales que fueron presidentes de la nación. General Lázaro Cárdenas, del 34 al 40, y mi general Ávila Camacho, del 40 al 46. En esos 12 años, estos dos personajes le dieron un impulso sin par al servicio de sanidad de México y a la seguridad pública nacional, tomando como modelo la seguridad que dábamos, la seguridad social que dábamos a los militares y a sus derechos armados. Entonces ellos adquirieron estos terrenos. Por si alguien no se ha orientado aún, esta es la Secretaría de la Defensa, el Hospital Militar, la Escuela Médico-Militar, el Periférico, el Ejército Nacional, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y el resto es el hipódromo, etc. En 1942, don Manuel Ávila Camacho inauguró el hospital más grande que había y mejor equipado que había en toda América Latina, el Hospital Central Militar. Y en ese mismo año puso la primera piedra de la que sería la Escuela Médico-Militar de Lomas de Sotelo I, la primera de ellas. Ahí lo tenemos poniendo la mezcla para la primera piedra, y por encima de su hombro derecho aparece el coronel Gustavo Vaz Prada, que en ese momento era el secretario de Salubridad y Asistencia, el primer secretario de Salubridad y Asistencia que hubo en el país. 3 años se llevaron para construir esa escuela. Los materiales eran diferentes y seguramente había más tiempo para hacer las cosas. Ahora las hacen en menos de un año.
y mucho más grandes. Y aquí está ya 1 de diciembre de 45, entrando por la puerta muy grande, el señor presidente, el general Ávila Camacho, junto con mi general Ignacio Sánchez Neira, director general de Sanidad Militar, para inaugurar la primera escuela en Lomas de Sotelo. Y empezó a cambiar el paisaje urbano. Aquí tenemos ya una Secretaría de la Defensa Nacional completamente terminada, el Hospital Militar, y se alcanza a ver la Escuela Médico-Militar, cuya entrada principal era esa. En esta escuela le tocó celebrar los primeros 50 años. Se emitió una moneda muy linda, que hoy por el costo pocas personas estarían en posibilidades de sufragar. Aquí atrás aún no era el hotel del ejército, era una especie de velatorio. Ese es el doctor Pámanes, Aurelio Pámanes, del Hospital Militar. Momentos que todos recordamos. Esa risa no hace más que confirmar que más de uno se vio en esa situación. Para llegar a vestir un elegante uniforme khaki beige y ser un orgulloso cadete de primer año de la Escuela Médico. En ese entonces la escuela estaba dividida en habitaciones pequeñas, cuartos para 4 cadetes por cuarto, 2 literas en cada uno. Y bueno, supongo que debe haber habido un código interno para decidir quién ocupaba la litera superior y quién inferior. Pero más allá, para descansar, también era ocupado el cuarto para actividades de otra índole, solaz esparcimiento. Este sargento primero que ven aquí es hoy un coronel retirado en la ciudad de Mérida, Yucatán, Joaquín Alfredo Alcocer. Él fue el diseñador de la levita que usó la escuela de 1974 a 1990. Él era de Mérida y él hizo 6 bocetos, 5 de ellos blancos, obviamente, y el 6º negro, muy semejante a la del Colegio Militar, y finalmente fue la que fue autorizada por el alto mando para ser utilizada como levita y uniforme de gran gala por los alumnos de la Escuela Médico-Militar. Esperemos que en este tiempo de homologaciones, mi general rector, quizá no sea el conducto, pero yo espero que algún día la levita retorne a la Escuela Médico-Militar. Haría que los cadetes se sintieran muy respaldados por el alto. En esta escuela de Lomas de Sotelo 2, este era el comedor. Los que conocimos también el viejo Hospital Militar, era muy semejante, las construcciones eran muy semejantes. El Hospital Militar empezó a ser construido por una empresa civil, por un ingeniero arquitecto, Luis MacGregor. Cuando toma posesión, y general Ávila Camacho le quita la obra a MacGregor y se la da a la Dirección General de Ingenieros. Ellos concluyeron en 2 años el hospital y ellos se encargaron de edificar la primera escuela de Lomas de Sotelo. Por eso la semejanza tan grande que hay entre ambas construcciones. En los patios interiores, al fondo se ve la entrada, la explanada Polanco. En la parte posterior, no había agua caliente en la Escuela Médico-Militar de Lomas de Sotelo 1. La única regadera con agua caliente estaba ubicada precisamente ahí. Y había pues que ponerse a mano con el sargento que administraba la única regadera con agua caliente para el suelo. Y había gente que tenía mucho frío y gente que no tenía. Seguramente se pagaba por bañarse. Y teníamos este himno, compuesto por el coronel médico cirujano Jorge Meneses Hoyos. Unos vitrales hermosos, algunos de ellos se han podido rescatar afortunadamente. Y venían los festivales del Día del Ejército.
¿Cómo no poderse acordar de aquellas grandes festividades en la Plaza de Toros? Completamente deshidratados y después de terminar 2 o 3 semanas de exámenes. Y para gozo de la pupila del personal masculino y también del femenino, les llevaban también. Invitaban a artistas de moda, en este caso era una Sasha Montenegro, con una cadera más estrecha que la de López López. Y bueno, aquí tenemos al doctor Navarrete Bravo, asido firmemente a la extremidad izquierda de una escultural Rosy Mendoza. Rosy Mendoza era, acabo de volver a ver Bellas de Noche, la vi precisamente para comentar eso. La presentaban como la inquietante Rosy Mendoza, la cintura más breve de México. Qué lástima que no vino el doctor Navarrete, le quería yo preguntar si realmente era inquietante. Y hablando de mujeres, en 1973 ingresaron las mujeres por primera vez a la Escuela Médico Militar, gracias a Dios, y gracias a mi general Hermenegildo Cuenca Díaz. Y seguramente mucho tuvo que ver el sexenio del licenciado Echeverría y de su esposa doña Esther, y de aquel movimiento internacional del Año Internacional de la Mujer que trajo consigo cambios importantes, gracias a los cuales uno de ellos repercutió directamente en esta escuela y se admitieron mujeres en ella. El mundo es mixto, no lo podemos ocultar, y la escuela no podía seguir viviendo en la isla de los hombres solos. Son las 3 primeras egresadas, en paz descanse, la doctora Lorena, mi general Clementina y mi teniente coronel Sochi. Y ese es, como lo mencioné en la Academia de Cirugía, epidemiológicamente lo que se conoce como la historia natural de la enfermedad. Empezaron 3 y ahora hay por ahí un hombre filtrado entre ellas, ¿no? En la vida civil esto es una realidad y en nuestra escuela año con año va a ser cada vez mayor el porcentaje. Nada con exceso, todo con medida, dice una sabia campaña publicitaria. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer el valor de nuestras compañeras. Tenemos ya 5 generales. La primera de ellas, Clementina, 2013, ascendida. Aquí tenemos a Clementina como capitán primero, disfrazada de cadete, para efectos de desfile. Y como siempre, abusando de su grado, tenía los pelones. Y eran pelones porque eran de segundo año, porque los de primero estábamos en el colegio militar. Entonces ellos eran de segundo año. Gallo Amezcua, que acabo de saludar. Te salvaste, no estás en la foto. Mi general Raquel Añorbe, ascendía en el 14. Rodeada de la admiración y del cariño de sus pacientes y de sus residentes, y del mariachi que le llevaron también, le demostraba su afecto, y el mariachi puso a cantar a mi coronel Enrique Figueroa mientras se encargaba de darle adiós a mi general. Mi general Marta Patricia, que ascendió en 2015, a quien tendremos el gusto de escuchar más adelante con excelente ponencia. Mi neumóloga de cabecera, uno de los médicos militares a quien yo le debo la vida, Ana Berta. Y finalmente mi general Dirta Cisneros, actual subdirectora de Sanidad Militar, que me sucederá en el pueblo. Y la primera mujer, jefe de residentes del hospital. Muy importante. Diría el doctor Berrón, esos japoneses algo tienen en los genes. Recientemente ha fallecido don Renato Berrón. Y bueno, sí, la doctora Izuki, excelente. Las doctoras militares, a diferencia de los hombres, se reúnen con mucha mayor frecuencia y hacen sus aquelarres secuenciales, siempre capitaneados
por mi general Clementina, de la primera generación, Raquel de la segunda, Rosa Elba de la tercera, Dirta de la cuarta, Eva de la quinta, Marianita, mi compañera, de la sexta, y en obvio de tiempo las demás son muy jóvenes, peloncitas, que no mencionaremos por ahora. Y así empieza la cuarta etapa, Lomas de Sotelo 2. Y aquí tuvo mucho que ver la relación fraternal entre el doctor Eduardo Echeverría y su hermano, el licenciado Luis Echeverría. Bajo el mandato como secretario de la Defensa del general Hermenegildo Concha Díaz, se adquirieron los terrenos para el Colegio Militar de Tlalpan y se inició la construcción allí. Ese colegio se inauguró el 13 de septiembre de 1976. Y ya entrados en gastos, pues también se puso la primera piedra un año antes, el 2 de septiembre del 75. Aquí tenemos al presidente entonces, Luis Echeverría, a la derecha el señor director de Sanidad Militar, mi general Manuel Moreno Castellanos, y a su izquierda el director de la escuela, el coronel médico cirujano diplomado de Estado Mayor, José Andrés Santos González. Y se empezó a tirar esa escuela. Y los habitantes de esa escuela sintieron lo mismo que sentimos nosotros hace 2 años. Se fueron temporalmente tanto a la Escuela de Ingenieros como a la Escuela de Oficiales de Sanidad Militar, como al Hospital Central Militar. Y las alumnas a la Escuela Militar de Enfermeras. Por eso las caras sonrientes de los alumnos. Y bueno, Rosalina con cara de circunstancia. Y esto es muy importante. No porque esté aquí mi general Prior. Realmente es muy importante el hecho de que como médicos militares, como profesionistas militares, cualquiera que sea, contemos con un aval universitario, nos resuelve la vida en una gran medida. Los maestros que no tuvieron la oportunidad de contar con un aval universitario seguramente estarán de acuerdo conmigo que es muy complicado la obtención de una cédula profesional, de ser admitido en un consejo de especialidad, porque no hay un aval universitario. De tal forma que gracias a que la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea fue formada, nuestro futuro realmente se allanó. Gracias. Esta escuela se inauguró el 15 de septiembre de 1976. Vemos al centro, desde luego, al presidente constitucional en funciones, al presidente electo, José López Portillo, y a mi general Cuenca de la izquierda. En una fastuosa ceremonia, toda proporción guardada, muy semejante a la que tuvimos oportunidad de ser testigos el día de ayer. Y así empezó la vida en esa escuela médico-militar de Lomas de Sotelo 2. También en esta escuela empezó el curso que en mi tiempo se llamaba Curso de Educación Militar Básico y que fue cambiando de denominación y de duración. Empezó con 6 meses, después de 4, 3, 2, etc. Actualmente vuelve a ser de 6 meses de estancia en el heroico Colegio Militar. Dígame, mi general, si no es bonito el uniforme. Perdón por lo reiterativo, pero era impresionante ver una escuela. Tuvimos la fortuna, hablo en nombre de mis contemporáneos, de contar con un triunvirato, si me permiten la excepción, formado por el general Jaime Coñanes, director de la escuela en esos años. El subdirector era primero teniente coronel y luego coronel, actualmente mi general de división, Fernando Vidal Ramos. El señor comandante del cuerpo primeramente fue capitán primero de artillería, diplomado de Estado Mayor, y aquí en la escuela ascendió a mayor y se quedó 5 años con nosotros. Realmente formamos una familia que duramos 5 años juntos. Yo estoy convencido que la continuidad
de las autoridades es fundamental para que los proyectos cuajen y no se queden en medio. Fuimos afortunados, sin duda. Mi mayor Priani, siempre solidario con sus alumnos, aquellos grandes maratones de 10 kilómetros. Personajes sin los cuales la escuela no funcionaba. Nosti era el encargado del casino. O sea, era imposible no deberle nada a Nosti. Era la tienda de raya no oficial de la Escuela Médico Militar. La ganancia es evidente. Juan Bertis, el Vigos, el peluquero, incorruptible. A ese sí no había manera de llegarle al precio. Y Chalío es el sastre más eficiente que yo conozco. En 10 minutos arregla el uniforme que le ponga, la gorra que le dé, etc. Grandes personajes. Gracias a todos. Las maniobras nos sirvieron para abrazar la carrera de las armas y para estrechar los vínculos con las otras escuelas del servicio. Pero sobre todo, para entrar en contacto con una realidad social de un México que no todo el mundo conoce. Estábamos orgullosos de ser médicos, de aprender medicina y de ser soldados de la nación. Vean la galería. Víctor Esquivel, por aquí estás. Esta foto es tuya. Teníamos congresos de estudiantes de medicina como los que actualmente han retornado afortunadamente. Tuvimos el primero en 82, el segundo en 80, 81 y 82 fueron los 3 congresos de estudiantes que nos tocaron. En esta maravillosa escuela que nos formó. Aún no existían las aulas que construyeron a finales de los años 90. Y el pelo de las niñas era pues muy ochentero, ¿no? Ahí tienen a Pati Porras con melena leonina. Mi generación, junto a la Guardia en Prevención, en un Polanco con edificios escasos y chaparros. Y no me refiero a los compañeros del grupo, sino a los edificios que están atrás. Boletos del Día del Ejército. Es el doctor Dávalos Ibáñez quien conservó el boleto porque él salía en la foto. Y este es el himno el que actualmente tiene la Escuela Médico Militar y que es de la autoría de mi general Cervantes Pérez, que en ese momento era el director de la escuela, pero que participó con un seudónimo en el concurso. Y la música es del teniente Jesús Ventura. Mi general Marta Patricia fue la responsable de que llegara la equidad de género incluso al Sangüelo. Esto era un evento que no podía retrasarse más, así como llegaron las mujeres hace 43 años. Mi general Marta Patricia fue la primera egresada de la escuela en ocupar la subdirección de la misma, y a ella se le debe la equidad de género en cuanto a mascotas se refiere. Comedor de la escuela lindísimo. En ese lugar saqué las cuentas así, abuelo de pájaro, y quizá me quedé corto. Pasamos cada quien un promedio de 4.230 veces a comer al comedor de la Escuela Médico Militar. Pocas escuelas en el mundo nos educan, nos visten y nos alimentan. Aunque fuera con soya, porque nos tocó el sexenio de la soya. Pero había soya suficiente.
mural que había al fondo del comedor, hermosísimo. Y el médico militar es reconocido por los comandantes. Esta fotografía corresponde al año 2006 y ese señor del centro, mi general de brigada, actualmente paracaidista, ya retirado, Serafín Valdés Martínez, en ese momento comandante de la brigada de fusileros paracaidistas, organizó una comida para todos los médicos que habíamos servido en la brigada durante todos esos años. El único que faltó en la foto fue mi general Víctor Manuel Vargas Elías, que ya había fallecido, pero ya estaba mi general Mariano y pues todos sus pollitos, ¿no? Porque finalmente fuimos siguiendo el camino. Y se siente muy grato ser cobijado por una unidad de tropa a donde uno va a servir como médico. Es muy, muy, muy gratificante. Pero eso no obstó para que de todas maneras se diera esta situación. Y esto también le tocó a esa escuela de Lomas de Sotelorus. También se perdió la escuadra. Estos son los últimos mayores médicos cirujanos egresados de la Escuela Médico-Militar. Y también esto trae como consecuencia, actualmente estamos padeciendo, porque es un padecimiento. Si actualmente tenemos pocos generales, cuando el egreso sea de subteniente o teniente, el camino va a ser mucho más largo y el padecimiento quizás se llame coromelopenia después. No lo sé, la historia lo dirá. Se dice que no solo ser responsable de lo que se hace, sino de lo que no se hace también, de lo que no defiendes y de lo que te callas. Por eso es muy importante decir las cosas. Pero como militares sabemos que para decir las cosas hay que decirlas correctamente, de frente y sin que constituyan delito castrense y que no vayan en desdoro de nadie. De tal forma que la Comisión de Estudios Históricos se reunió en audiencia privada con mi general Salvador Cienfuegos y le presentamos una serie de considerandos derivados de la situación del cambio de grado de egreso. Él nos escuchó pacientemente durante poco más de una hora. Insólito que un secretario de Defensa nos conceda tanto tiempo. Y esto no refleja más que la importancia que el tema tiene. Entonces es algo que está, es algo que flota, es algo que se comenta, pero es algo que hay que tratar correcta y respetuosamente. Solo quiero dejar esto al tiempo, esta pintura que se llama La verdad, el tiempo y la historia, pintada por Goya. Y lo hago para enfatizar simplemente que de hoy en adelante el tiempo dará la razón a quien la deba tener. Pero no solo nos hemos quejado, al contrario, ante la adversidad, recordamos la frase de Colin Powell: no hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose y trabajando arduamente cuando las cosas se ponen difíciles. Jóvenes cadetes, de ustedes depende el ponerse a trabajar. Tienen un compromiso mayor que el nuestro y estoy seguro que tienen más capacidad que nosotros para salir adelante. Cuando se inauguró el edificio que a mí me tocó habitar, el doctor Pizá dijo: esta es la casa rica de nuestra madre pobre. Porque la escuela siempre había tenido casuchas. Esa fue la primera
edificación digna que tuvo. Si hubiera visto la de hoy, sin falta. Y aunque ya sabíamos que iba a llegar el día, la orden llegó, tienen 10 minutos para iniciar el lanzamiento. 6 de febrero de 2015, Enrique Figueroa Génez y yo, en ropa de faena, porque fue un lanzamiento. Y tienen 24 horas para desalojar el edificio. Ahí está Enrique en la ya vacía biblioteca, con la mirada pletórica de tristeza y de nostalgia. Un comedor que otrora lucía muy bonito y que ese día estaba vacío y con basura. Unas escaleras en donde acostumbrábamos tomarnos la foto de recuerdo cuando cumplíamos 25, 50 años. Esa es la última lista de 18 horas que se pasó en la Escuela Médica Militar el 6 de febrero de 2015. Ustedes, alumnos, se han de acordar perfectamente bien. La foto que se tomaron al otro día, maestros solo aparecimos 4, que veníamos todavía a cuestiones del lanzamiento y la mudanza. El maestro Alba, inconfundible de blanco al centro. Y empezó el éxodo a la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Y empezó a derrumbarse poco a poco la escuela que habitamos. Para dar paso a este proyecto magnificente del Centro Militar de Ciencias de la Salud. Ese es el edificio que recibió a la escuela por espacio de un año, un mes y 10 días y algunas horas. Ahí estuvo el personal masculino. ¿Y qué pasó con las mujeres? Bueno, con las mujeres se las pensaron enviar a la escuela enfermeras. Y las enfermeras también dijeron, híjole, ya llegaron. Pues no. Afortunadamente les dieron alojamiento en los nuevos dormitorios del campus recientemente abierto de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, donde mi general Moncada es el director y mi coronel Mario Ortega la subdirectora, y tuvieron a bien hacer los arreglos necesarios para cobijar a las compañeras. Esta foto la tomamos cuando estábamos en el ex edificio de la Escuela de Oficiales de Sanidad. Mi general José Luis Ojeda Delgado, actual director de Sanidad Militar, en ese momento era el director del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, y bueno, estábamos en el desayuno del aniversario correspondiente, a donde año con año se invitan a todos los señores ex directores de esta querida institución. Y así empezaba la quinta etapa, aún no todavía inaugurada, de Lomas de Sotelo 3. De un lado, del otro, hacia dormitorios, hacia el edificio. Esa cuadra que cambió pues para siempre. Se demolió la escuela. Esta imagen hermosa solo queda para el recuerdo. Dio paso a la construcción de este gran centro de ciencias de la salud, y actualmente este es el aspecto que guarda. La Escuela Médico Militar imponente, con un hospital escuela inmediatamente, un tesoro para la formación de recursos humanos para la salud. Las casas de la escuela con sus diferentes fechas y los tiempos aproximados. Con ábaco, calculadora y los dedos de los pies empecé a contar, y estos fueron más o menos los días aproximados que duraron cada uno de esos 4 edificios. Y preguntaron, pues si está re bien, ¿por qué la van a tirar? Yo la veo bien, pero ya tenía casi 39 años. Yo no sé qué edad tengan ahorita, yo tengo 56 y ya tengo una serie de vicios, y no precisamente ocultos, ¿no? Entonces, este edificio tenía ya sus problemas estructurales. Finalmente hay modernizaciones. La vida cambia. Ese es el paseo de la Reforma. Miren, al fondo se veía un inmenso castillo de Chapultepec.
1937, no hace mucho tiempo. Ahora se ve un diminuto castillo de Chapultepec. Es la modernización que no se puede ni debe detenerse. Una comparación más práctica. No quiero ser prosaico, pero el gansito también ha evolucionado. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante no es la envoltura. Doctores, jóvenes, lo importante no es el grado que llevan ustedes encima. Lo importante es el producto. Y eso somos lo que tenemos dentro. Ese no es ningún chamán. Ese es el mayor médico cirujano paracaidista Raúl Medina Mireles, en ese entonces, compañero de mi general Ramón Valdés Espinosa. El que está atrás, mi teniente coronel paracaidista Marcos Ros Benítez. Esto obviamente es por todos conocido. Un plantío. Mi coronel Wetzing, compañero mío. Ese es el producto de la escuela. Aunque aquí nos acompañan grandes señores especialistas, todos, o la inmensa mayoría, estuvieron en la Marca, en la Cóndor, y no una ni dos, sino hasta 3 veces. Navidad en las montañas, mi general Vidal. Unidades de tropas. Para eso nos forma la escuela. La especialización forma parte del proceso evolutivo. Pero el producto principal es el médico general de primer contacto, el médico de las unidades combatientes, sin olvidar nunca la dualidad profesional de médico y de militar. Formado en este estudio. Voy a leer textualmente esto, porque no son mías las palabras. La moral del combatiente descansa en la eficiencia del mando, de los medios de lucha y de los servicios de retaguardia. Un soldado que tiene confianza en la idoneidad de quien lo manda, en la eficiencia de sus armas y en sus abastecimientos y auxilios, combate con bravura y decisión. Entre los servicios de retaguardia se cuenta en forma prominente el de sanidad militar. Por eso el soldado mexicano, que siempre ha sido valiente y denodado, se considera ampliamente garantizado en cuanto a su salvación corporal, al contemplar el grandioso instituto recientemente inaugurado y que lleva el nombre de Hospital Central Militar. Estas palabras las dijo el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, el general Tomás Sánchez Hernández, en 1942, cuando se inauguró el Hospital Militar. El general Tomás Sánchez es padre de nuestro maestro, general Juan Felipe Sánchez Marzo. ¿Cuánta razón tenía el general Sánchez? Parafraseando, puedo no hablar del hospital, sino hablar de este instituto, de esta institución a la que ayer se refirió. Voy a hacer propias las palabras del señor presidente, la institución de instituciones, refiriéndose al ejército y a esta como una de las principales. La foto del general Sánchez. La Escuela Médico Militar ha producido 3.755 alumnos en 100 años. Son gráficas en donde puede ver las mismas cifras que les comenté, comparativas mujeres contra hombres. A lo largo de los años, acá hay un pico en el 71 que posiblemente obedezca a
a los cambios en los calendarios escolares que antes eran de enero a diciembre y luego se homologaron de septiembre a septiembre. El Salvador, pues, es el país más taquillero que tenemos en cuanto a alumnos extranjeros formados. Yo no sé si esta proporción vaya a modificarse con motivo también del cambio en el grado de egreso. Obviamente los oficiales del Servicio de Sanidad son los que predominantemente y por razón natural acuden a prepararse a la escuela. Los dos egresados de la escuela. El número 1, mi paisano de mi general prior, de Chicontepec, Veracruz, Sósimo Pérez Castañeda. Y la número 3755, premio mayor, Citlali, la última egresada de esta escuela hermosa que inauguró el presidente de la República hace aproximadamente un año. Las imágenes de ese día. Y esto fue algo verdaderamente hermoso. Fuimos afortunadamente testigos. Esto no es la tribuna del Senado tomado por algún partido político. Esto es la Academia Mexicana de Cirugía de México. Es el órgano consultivo en cuanto a cirugía se refiere de la nación, quien organizó un simposio en honor del centenario de nuestra querida Escuela Médica Militar. Y todos los fascinerosos que estamos tomando por asalto esa tribuna somos lo que en la academia se conoce como la ola verde. Esperemos que siga habiendo cada vez más y más médicos militares académicos en ambas academias, porque en la medicina solo hay 10, los invito a formar parte de ellos. Ayer también fuimos testigos del alto grado de disciplina y de marcialidad que el cuerpo de cadetes, comandado por mi teniente coronel Elizondo, demostró durante toda la ceremonia del día de ayer. Gracias, por supuesto, a los esfuerzos del señor secretario Salvador Cienfuegos Cepeda y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En conclusión, la escuela es un auténtico producto de la Revolución Mexicana y ha ido adaptándose a los tiempos modernos, respondiendo en cada momento histórico a su razón de ser. Y sí, señores, hay que quitarse el sombrero cuando se hable de la Escuela Médico Militar. Misión cumplida. Muchas gracias. Por lo que la Escuela Médico Militar se engalardonará en dar un presente por su participación en el Congreso del Centenario de la Escuela Médico Militar. Un fuerte aplauso, por favor.